Amén. Oremos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El salmo de hoy es el Salmo 26. Señor, yo me conduzco con integridad y en ti confío sin vacilar. Hazme justicia. Ponme a prueba, Señor, examíname. Escudriña mis anhelos y mis pensamientos. Siempre tengo presente tu misericordia y jamás me aparto de tu verdad. No convivo con gente falsa, ni me junto con gente hipócrita. Aborrezco las reuniones de los malvados y no tengo parte con ellos. Señor, mis manos están limpias de pecado, así que puedo acercarme a tu altar y prorrumpir en cantos de alabanza para contar todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa en que resides, la mansión donde se posa tu gloria. No me arrebates la vida junto con los pecadores y asesinos. Tienen la maldad en la punta de los dedos. Su diestra está llena de sobornos. Yo, en cambio, me conduzco con integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Plantado estoy en terreno firme y te bendigo, Señor, en las reuniones de tu pueblo. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del Antiguo Testamento corresponde al texto del profeta Jeremías, capítulo 15, versículos 15 al 21, donde tenemos uno de los lamentos de Jeremías en los cuales se dirige a nuestro Señor. Escrito está: Señor, tú lo sabes. Tú bien sabes que por amor a ti soporto que me insulten. Acuérdate de mí y ven a visitarme. Véngame de mis enemigos. No demores más tu enojo. Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Jamás me he sentado en compañía de gente burlona, ni me he sentido importante por causa de tu profecía. Al contrario, me siento aparte, porque tú me has llenado de indignación. ¿Por qué mi dolor no tiene fin? ¿Ni mi desahuciada herida admite ser sanada? ¿Seguirá siendo para mí tan ilusorio como las aguas de un espejismo? Por eso, así ha dicho el Señor: si te vuelves a mí, yo te restauraré, y tú estarás delante de mí. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces yo te pondré en este pueblo como un fuerte muro de bronce. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Yo te protegeré y te defenderé. Palabra del Señor. Yo te libraré del poder de los malvados. Yo te libraré del poder de los violentos. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la epístola corresponde a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 9 al 21. Escrito está: nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente.
Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Vivamos como si fuéramos uno solo. No seamos altivos, sino juntémonos con los humildes. No debemos creernos más sabios que los demás. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer el mal con el bien. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio para el día de hoy lo encontramos según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 28. Está mal ahí, perdón, en la placa, pero es del 21 en adelante. Escrito está: desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir, y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Hasta aquí el Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Estimados hermanos, los invito a entonar, cada uno desde sus casas, el himno del día. El himno para hoy se titula Voz de la Cruz. Voz de la cruz que llama a Cristo ven, voz tierna, compasiva a Cristo ven. Hoy es el tiempo acepto, hoy salvará. Oh, debe
quieres conocerle, ven pecador. Busca salud y calma, a Cristo ven. Él salvará tu alma, a Cristo ven. Oh corazón contrito, Él es amor. Perdonará tus culpas, ven pecador. Oye la voz que dice, ven, ven a mí. Es el Señor que llama, a Cristo ven. ¿Quieres hallar descanso? Ten fe en Él. Es tu pastor divino, ven pecador. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de nosotros. Amén. Pueden habilitar sus micrófonos aquellos que lo desean. Bien, el texto del Evangelio para hoy entonces, como bien decía, pero mal escribía, es del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 28. 16, 21 al 28 de Mateo. Para aquellos que quieren buscarlo en su Biblia y tener el texto a mano. Hoy vamos a hacer una meditación más breve, entonces no vamos a tener verdadero y falso y todo, así que lo siento por aquellos que les encantaba discutir y debatir con los verdaderos y falsos. Pero para la próxima vuelven, seguro. Bien, ¿algún voluntario para leer el primer versículo de nuestro texto? Por favor. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y morir y resucitar al tercer día. Gracias, Miriam. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Los textos anteriores, ¿por dónde andaba Jesús? ¿Se acuerdan por dónde andaba caminando con sus discípulos? ¿Por qué zonas? Por el semáforo rojo. El semáforo, bien, por la zona roja. ¿Y qué significaba la zona roja? ¿Por qué era roja esa zona? Porque ¿qué clase de gente había? ¿Alguien se acuerda? Sí, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Era la zona donde estaba la mujer cananea, por ejemplo, la región de Tiro y Sidón. Exactamente. También en la lectura del domingo pasado, habían otras ciudades de territorios paganos. Era gente pagana. Sí. Por eso, un judío culto y piadoso no se metería en tierra pagana, sino que siempre andaría por la que se conoce como Tierra Santa. Bueno, en nuestro texto de hoy se nos indica que Jesús, él, bueno, ya terminó sus asuntos en territorio pagano y ahora emprende su regreso hacia Jerusalén. Bien, entonces vamos a hablar del deber del Cristo, del Mesías, Hijo de Dios. Luego de su excursión por tierras paganas e impuras, Jesús emprende su último viaje hacia la ciudad que lo vería consagrarse como el Mesías. Recuerdan que cuando llegó a Jerusalén lo recibieron con mantos y palmas, con cánticos de alabanza, ¿no? Entonces, porque esta sería su coronación. Solo que
las acciones propias de su misión, es decir, de su deber como Mesías, como el Cristo, aquellas que debía realizar el Mesías, no cumplían con las expectativas de su pueblo. Recordamos, por ejemplo, que uno de los hermanos mencionaba que muchos de los judíos esperaban consagrar a Jesús como su rey, que él viniera a ser como un nuevo David. Otros pensaban que él iba a ser un nuevo Moisés o un gran profeta, ¿no? Bien, ¿puedes identificar en el texto, según el texto anterior, cuáles son estas acciones que Jesús dice que él, como el Mesías, debe realizar? En ese versículo solamente. ¿Cuáles son las acciones que él debe realizar porque él es el Mesías? Padecer, Padecer es una, muy bien. morir y resucitar. Morir y resucitar. Estas son como las tres acciones que siempre se repiten en los evangelios que Jesús dice, o que se nos menciona que era necesario que, o que es necesario que, depende si es antes o después. ¿Sí? Entonces, esas son las acciones que con las cuales Jesús relaciona su propia misión, su propia tarea. Pero era realmente que el Mesías de Israel, que el Salvador de Israel tenga que pasar por esto, para los judíos era un gran escándalo, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban que el Mesías los venga a salvar de la esclavitud de los romanos o de lo que sea y que pudieran gobernar por sobre todas las naciones. Ahora una pregunta personal. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos que Dios no cumple con nuestras expectativas humanas? ¿Cómo reaccionamos ante una realidad adversa? No es necesario que respondamos, solamente cada uno que pueda reflexionar en su casa. ¿Cómo nos sentimos cuando transitamos por el camino de la vida y nuestras expectativas no son cumplidas? Al contrario, parece que todo nos va mal y pasan cosas que no estaban en nuestros planes y que uno no esperaría que nos pasen, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos generalmente cuando se nos presenta una realidad como esta, adversa? Esa que muchos dicen, bueno, uno dice que es creyente, pero cuando me pasó esto, realmente mi fe se puso a prueba. Por ejemplo, eso es algo que uno escucha harto en la gente, ¿no? Otros dicen, bueno, hay que confiar en la voluntad de Dios, como dice la hermana Carmen. Entonces, uno tal vez no entiende todo lo que está pasando y puede preguntarse muchos por qué, pero no sabe realmente. Y muchas veces no estamos preparados para las cosas que nos pasan. Bien, continuamos. Versículos 22 y 23. ¿Algún lector? Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo. Es que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Bien, qué interesante esta escena, ¿no? Pedro, cuando escuchó a Jesús decir, bueno, terminamos nuestro trabajo aquí en tierra pagana, tenemos que irnos a Jerusalén y yo tengo que ir a padecer y a morir y a resucitar en manos de los escribas, de los fariseos, de todos los enemigos de él. Pedro que dice, no, Señor, ten misericordia de ti, así como tienes misericordia tuviste misericordia de la mujer cananea, que esto no te suceda, no de ninguna manera, sálvate, tú no tienes que hacer esto. ¿Cómo puedes decir esto? ¿No? Porque realmente, como dice también el Evangelio, Pedro no estaba pensando con la mente de Dios, sino que estaba pensando con su razón cautiva de un ser humano. Entonces Jesús se dio vuelta y se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mi vista o apártate de delante de mí, dice otra versión, un poco más literal. Apártate de delante de mí, no me seas un tropiezo. Vieron que cuando uno va a correr, tiene un camino y tiene un obstáculo, como por ejemplo yo que andaba en el auto y había un lomo de toro que no lo vi. Bueno, entonces Pedro se puso como un obstáculo para
Jesús, con su idea de que Jesús no pase por la cruz, ¿no? Bien, tú no piensas en las cosas de Dios, sino solo en cuestiones humanas. El Señor no cumple con la expectativa de su discípulo. En los versículos previos a nuestro texto, recordamos que Pedro había sido exaltado por Jesús, al reconocer que su confesión no había sido producto de la razón o de los sentimientos humanos. ¿Recuerdan? Le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, o ningún mortal, depende de la versión, ¿no? Sino que esto fue revelado por el mismo Padre Dios. Pues Pedro confesó bien que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, para sorpresa, no solo del mismo Pedro, sino de todo aquel que escucha la dura respuesta de Jesús a su discípulo, Jesús lo llama a él mismo Satanás, debido a que no reconoció las implicancias de ser el Mesías. Y no solo esto, sino que además en su razonamiento intentó impedir que Jesús cumpla con su cometido. Entonces, los padres de la iglesia explicaban algo así como, no basta con confesar y saber que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Señor, el Mesías prometido. Hay que saber también en qué consiste su tarea como el Mesías. ¿Por qué es el Mesías? Y eso nosotros lo hemos aprendido cuando vimos en la explicación de Lutero sobre qué significa que llamamos a Jesús Señor, que Él era nuestro Redentor, el que pagó el precio por nuestro rescate. No solamente que Él es naturaleza divina, sino también las implicancias que tiene su obra aquí en la tierra, el hecho de que Dios camina con nosotros. Entonces, esta era la parte que Pedro todavía ignoraba, pues todavía no había acontecido. Así, lo insensato del mundo, Dios lo llama gloria. Al llamar Satanás a Pedro, Jesús mismo enseña que la voluntad de Dios era que Él muera en la cruz. Porque lo que el mundo vería como la gran derrota de Dios en la crucifixión de Cristo, para los creyentes, este es el lugar donde sucedió la gran victoria de Dios sobre el pecado, la muerte y el diablo. Satanás es una palabra que viene del hebreo, adversario, enemigo, acusador, y por supuesto también es el nombre que se le da al mismo diablo, ¿no? Pero este es el significado. Aquel que es adversario, que es enemigo y que también es un acusador, ¿no? Alguien que se opone o que quiere frustrar nuestros planes. También tiene ese sentido. Bien. Ahora, interesante, vamos a ver en los siguientes versículos la referencia que Jesús hace a la cruz. Jesús va a decir por segunda vez en el Evangelio, porque este texto o esta frase de Jesús ya la hemos escuchado en Mateo 10, para los que recuerdan, de que si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso Jesús ya lo había dicho cuando llamó a sus discípulos en Mateo 10 al principio. Vamos a ver cómo nuestro texto va a resonar muy fuerte en el momento en que Jesús es crucificado. Entonces aquí tenemos el texto del relato de la crucifixión de Cristo, o algunos versículos, de Mateo 27, 38 al 43. Que dice así: junto a Jesús crucificaron también a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían: tú, que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Esto es lo que los enemigos de Dios gritaban a Jesús en la cruz. Para ellos, ser hijo de Dios, el Hijo de Dios no puede estar ahí en la cruz colgando, no. Le decían, si tú eres el Hijo de Dios, tienes que salirte de la cruz. Lo mismo que Pedro está diciendo en el texto de hoy. Así también más adelante, dice el Evangelio, del mismo modo, también se burlaban de él, o sea, de Jesús, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían,
salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Recuerdan a Pedro diciéndole, ten misericordia de ti, que no te pase esto, sálvate, ¿no? Entonces ya ahí continúa el Evangelio diciendo, si es rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora, si lo quiere, porque él ha dicho, soy hijo de Dios. Notan entonces cómo para los judíos y todos los que pasaban alrededor de la cruz de Cristo, para ellos el hecho de que Jesús sea crucificado era muestra de que él no era hijo de Dios. Pero esto no era lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, como lo hemos estudiado, ni siquiera era lo que Jesús había dicho. Esto era justamente, es muestra de que se estaba cumpliendo todo lo que Jesús había predicho. Él dijo, voy a ir a padecer, estas personas van a ser mis enemigos principales, y así se cumplió cuando vemos la escena de la crucifixión. Bien, continúa el texto de nuestro Evangelio, versículos 24 y 25. ¿Algo voluntario? A sus discípulos Jesús le dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo lo que quiera salvar en la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿De qué sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar a uno a cambio de su alma? Gracias. Aquí vemos, hermanos, que los propósitos de Dios son opuestos a los humanos. Entre los anhelos y búsquedas del ser humano, siempre está en la agenda o en el objetivo el sentirse feliz, el estar cómodo y seguro. Trabajar por un mundo mejor es casi un lema que se ve en todas partes, en la radio, donde uno quiera dar un consejo, ¿no? Haz lo que quieras, lo importante es que te haga feliz. Las personas deseamos por naturaleza las cosas terrenales, los bienes y poderes de este mundo, los lugares de honor, lo que cualquier ser humano diría que es glorioso. Pedro también quería ser feliz y quería que su Señor sea feliz. Por eso trató de convencer y seducir a Jesús de que no siga el camino del sufrimiento y del dolor, aquel camino de esfuerzo y de servicio desinteresado por los demás, el camino de la cruz. Y cual la serpiente en el Edén, ofreció al Señor un camino distinto al que Dios había dispuesto para su Hijo. Ven que Jesús no es nada desubicado, obviamente, lo que hace Jesús al llamar a Pedro Satanás, porque Pedro está actuando aquí como lo hizo la misma serpiente en el Edén al seducir al hombre y a la mujer, al hacerlos dudar de la palabra de Dios y prometiéndoles algo que le vendría a ser una solución a un supuesto problema que ellos tenían. Ahora viene la parte dura, la parte de compararnos o nosotros ponernos en la misma piel de aquel Pedro o de aquellos judíos, para preguntarnos a cada uno de nosotros, no al vecino, sino a cada uno de nosotros, en reflexión hacia nuestro interior. ¿Dónde está nuestra ganancia? ¿Cuáles son aquellas cosas a las que nuestro corazón le da más valor? ¿Podemos estar felices porque aumentaron los ingresos del hogar o porque cobramos el 10% de la AFP? ¿Podemos estar felices porque tenemos un auto nuevo? ¿Podemos estar felices porque nos elogian otras personas o porque tenemos muchos amigos? Podemos estar felices y orgullosos por nuestras grandes obras de caridad, por los aportes que hacemos a la beneficencia. Podemos estar felices por nuestra conducta intachable, o por lo menos porque no somos malos en comparación con otros hombres. Podemos estar felices porque podemos pensar que nadie es tan sabio y capaz de entender la realidad como nosotros mismos lo hacemos. Y tantas otras cosas. Pero este texto realmente nos golpea duro, también a cada uno de nosotros que somos como Pedro, que muchas veces tenemos la mente puesta solo en las cosas terrenales y nos olvidamos
en que en primer lugar están las cosas de Dios. Entonces no está mal preocuparse por las cosas terrenales, pero si eso te hará perder tu alma, entonces ese es el punto que pone Jesús. No está mal que te alegres por tener amigos, no está mal que te alegres porque puedes servir y hacer obra de caridad. No está mal que te alegres porque Dios te dio dones. No está mal que te alegres porque aumentaron los ingresos en el hogar. Pero si pones esto por delante del Señor, entonces vale la pena perder el alma por tener todos los beneficios y tener una mejor vida en este mundo. Ese es el punto que Jesús hoy golpea en nuestro corazón. Y también es un llamado al arrepentimiento para toda la iglesia. Porque cuando la mente y el corazón del pastor y de la iglesia están enfocadas en servir a los propósitos de este mundo, por ejemplo, obtener ganancias terrenales, crecer y destacarse institucionalmente para obtener buena fama de los hombres, y perdiendo de vista así el propósito de la salvación de las almas perdidas, ciertamente, por más que usemos la Biblia y que hablemos en nombre de Cristo, esto no sirve a Dios, sino al diablo. Y sirve a los propósitos de este mundo, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros constantemente necesitamos meditar y preguntarnos en un tiempo prudente, cómo con lo que hacemos y cómo con nuestros planes estamos sirviendo al propósito de Dios, de la salvación de las almas perdidas, en lugar de estar sirviendo o de querer crecer con fama, con gloria y con poder, como el mundo lo mide y como el mundo lo ve. Jesús enseña que nada de esto sirve si no tenemos a Dios en primer lugar. ¿De qué te sirve todo esto si pierdes tu alma?, dice el Señor. Todo esto que es del mundo, dineros, bienes, honra y honor, todo es vanidad, dice el predicador en Eclesiastés. La verdadera ganancia, hermanos, está en los tesoros divinos que el Hijo del Hombre vino a traer al mundo. Perdón de pecados, vida y salvación. Dios sabe lo que nos convenía. Dios sabía en aquel momento lo que nos convenía a nosotros, seres humanos pecadores. Y era que su Hijo padezca, muera y resucite al tercer día. Eso era lo que nos convenía a nosotros, por más que no había ninguna sola persona en todos los 4 evangelios que estuviera de acuerdo con el hecho de que Jesús vaya a la cruz, padezca y muera en nuestro lugar. Y así también Jesús te llama a ti, me llama a mí y a todos el mundo perdido al camino de la cruz. Pero nadie sin arrepentimiento puede recibir estos dones celestiales de perdón, vida y salvación. Porque si no nos negamos a nosotros mismos y a nuestras obras, a nuestros pensamientos e ideales humanos, y nos humillamos, y si no nos consideramos pecadores naturales, apartados de la gracia de Dios, y no temblamos por causa de nuestros innumerables pecados, y nuestros pecados solamente si permanecemos indiferentes ante ellos y no nos damos cuenta de que nos llevan a la condenación, no tenemos entonces parte en el reino del Hijo de Dios, porque quedamos aferrados a este mundo. Por eso, Cristo el Señor, que es un Dios lleno de gracia y de misericordia, y que está dispuesto a recibirnos aún estamos a tiempo, nos llama al camino de la cruz. El camino difícil, la puerta angosta, camino de llantos, padecimientos y persecución, el camino de los débiles, el camino de los enfermos, el camino de las viudas y de los huérfanos, el camino de aquellos, de los pobres en espíritu, que solo les queda confiar en la buena disposición y bondad de nuestro Padre Celestial. Que así como la mujer cananea clama por misericordia y apela solo a la buena disposición y voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque tenga que reconocerse como perrito delante de Él, lo hace con fin de obtener las migajas que caen de su mesa. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Jesús va adelante, hermanos, nosotros atrás.
El camino de la cruz no lo podemos andar los hombres por nuestra propia voluntad. Todo el tiempo lo queremos esquivar. No queremos el sufrimiento. No queremos los padecimientos. Queremos la vida fácil. Por eso es consolador saber que solo Él, Cristo Jesús, tenía que ser el que lo transite. Jesús, hermanos, es este discípulo que toma su cruz y cumple la voluntad del Padre. Él recorrió todo el camino, todo el Vía Crucis, como lo conocemos. Él atravesó el valle de sombra de muerte y resucitó victorioso al tercer día. Y fue el primero en ascender a los cielos. Allí, coronado por el Padre mismo, gobierna en su reino celestial, que es dominio de vida eterna y no de muerte. Es un reino de justicia y de paz. Todo esto Jesús lo preparó, lo hizo por y para nosotros. Y todo aquel que cree, hermanos, que así lo hizo por y para nosotros, si lo crees que lo hizo por y para ti, allí Jesús tiene preparado un lugar para ti junto con Él. Y este camino de la cruz no es otro que aquel por el cual, como ovejas, somos guiados por el buen pastor Jesús. Es el camino de la predicación de la palabra de la cruz, donde se nos llama al arrepentimiento y se nos perdonan los pecados. Es el camino del bautismo, de todos los que somos bautizados, en el cual diariamente morimos a nuestras pretensiones y simplemente seguimos al Señor por donde Él nos llama a servirle. Es el camino de la Santa Cena, que cuánta falta nos hace, donde su verdadero cuerpo y sangre de la cruz nos son entregados como viático de vida eterna. Porque el camino de la cruz es aquel de los sufrimientos temporales, pero que con certeza tiene como fin la vida y no la muerte eterna, porque le espera la resurrección. Así dice el apóstol Pablo, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Romanos 8, 18. Así dice también el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Y esta palabra griega, locura, es la misma que se utiliza cuando Jesús le dice a Pedro, le llama a Satanás y le dice que él es tropiezo, o en otros lugares se le dice que es como escándalo, ¿no? Escándalo, viene la palabra griega escándalon. Entonces, esto es lo que produce para los judíos y para todos aquellos que quieren un reino terrenal o un reino de Dios en este mundo, es una locura. Pero para los que se salvan por la fe, aquí estamos demostrado el poder de Dios. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos, dice el apóstol, piden señales milagrosas, y los griegos van tras la sabiduría y la filosofía. Pero nosotros, los discípulos, los apóstoles, predicamos a Cristo crucificado, que tanto para los judíos es ciertamente un tropezadero, un escándalo, una piedra de tropiezo, un lomo de toro que no pueden pasar. Y para los no judíos es una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso siempre que van a ver un cuadro de Lutero predicando, él va a estar apuntando al Cristo crucificado con una mano. Porque ahí está la gran obra de nuestro Señor para nosotros. Donde el mundo ve la derrota de Dios, un hombre muerto, y la derrota de Jesús, ahí para nosotros está nuestro mayor tesoro y el significado o el fundamento que nos da certeza de que tendremos vida, porque sabemos que Jesús murió por nosotros y que Él está ahí tomando nuestro lugar. Así concluye el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo
y de este crucificado. Entonces, el apóstol Pablo parece que le está hablando a muchos predicadores que confían o que hacen mucho énfasis en que la predicación tiene que ser algo llamativo, entretenido, que conmueva a las personas, que los movilice a hacer cosas, y que al finalizar su sermón la gente tiene que decir, qué buen predicador es este pastor. El apóstol Pablo dice, no, yo no soy de esos que hablan con palabras elocuentes y sabias. Mi misión como predicador es anunciarles a Jesucristo y a este crucificado. Entonces dice, estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Pero ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, es decir, para que no sea como la de Pedro, sino en el poder de Dios. Aquella fe que confía y se aferra solo a los méritos de Cristo. Ya vemos cómo Cristo en la cruz derrota a aquel Satanás tentador que confundió al hombre y a la mujer en el Edén, pero finalmente ofrece para los que creen en él una nueva vida, una vuelta en la comunión con Dios, para reconocer que tenemos un Dios misericordioso, que nos ama por sobre todas las cosas. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Los invito a entonar todos juntos el cántico de Simeón, el Nunc Dimittis, que es propio de las oraciones de la tarde de la Iglesia Cristiana. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de
de los siglos. Amén. Bien, hermanos, ha llegado el momento de la oración de la iglesia. Al roguemos al Señor, respondemos, Señor, ten piedad. Todopoderoso Dios, para obtener nuestra redención, tu Hijo soportó voluntariamente la agonía y la vergüenza de la cruz. Danos valor para tomar a diario nuestra cruz y así seguirlo donde sea que Él nos guíe. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Así pues, hermanos, conociendo la voluntad de Dios, de que todos lleguen al conocimiento de su Hijo y encuentren la salvación en Cristo, oremos en nombre de nuestra congregación y por todas las personas según sus necesidades. Por nuestra fe y fidelidad, especialmente por los perseguidos por la causa de Cristo y por nuestra fuerza en el tiempo de la prueba y para que perseveremos en la gracia en el día de la angustia. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que sea sostenida hasta que Cristo regrese en su gloria. Por los pastores que nos sirven, para que sean fieles administradores de los misterios de Dios. Y por aquellos que en nuestro país y en el extranjero llevan el mensaje de salvación a quienes no lo han escuchado aún. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro presidente, nuestro gobernador, todos los legisladores, alcaldes y funcionarios públicos, por aquellos que deben juzgar e imponer castigo a los infractores de la ley, y por aquellos que trabajan por la paz entre las naciones, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por el buen clima y por los que cuidan la tierra y cosechan sus frutos, por los negocios y por la industria, por los trabajadores de los servicios públicos y por los artesanos, por la generosidad hacia los necesitados y por los desempleados y los que sirven bajo un jefe. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por los casados, para que vivan en fidelidad sus votos y sus promesas. Por los padres, cuando enseñan a sus hijos a conocer y amar al Señor. Por los adultos solteros, para que puedan encontrar satisfacción en su servicio a los demás. Y por nuestras vidas juntos, mostrando el amor de Cristo unos a otros. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la gracia de tomar la cruz y seguir al Señor donde quiera que Él nos lleve. Por coraje y valentía ante el desafío y la adversidad. Y por compasión y armonía en nuestra vida juntos como comunidad, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por vidas santas de fe, que reciben el don y regalo del Señor de su cuerpo y su sangre en el santo sacramento, para que pronto podamos volver a comulgar en la presencia real y salvífica de nuestro Señor. Por nuestra congregación, para que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro recuerdo de los santos, la gracia de seguir su ejemplo de fe, que Dios nos conceda un lugar con ellos en su comunión. Y por nuestra vida eterna en el reino de Dios, que no tiene límites, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro hermano Bet Coronado, quien en el día de hoy fue ordenado y consagrado para servir como un pastor más de tu santa mies. Pedimos tu sostén y gracia para guardarlo a él y a la comunidad que le ha extendido el llamado en fidelidad, para que puedan caminar juntos como ovejas y pastor bajo la cruz del Señor. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los hermanos de nuestra comunidad, por don Carlos, quien padece las aflicciones en su cuerpo, producto de la diabetes. También pedimos y oramos por Fernando, nuestro hermano, quien sufre de una infección en su cuerpo. Pedimos por su recuperación
especialmente por una fe firme que pueda superar la cruz que le has puesto, con el consuelo de que los padecimientos de este tiempo en nada se comparan a la gloria eterna que tenemos como don por causa de Cristo. Pedimos además y damos gracias, Señor, por el 10º aniversario de matrimonio de nuestros hermanos Diony y Angélica, y por Sebastián, su hijo, fruto de esta unión. Guárdalos a toda esta familia en fe y amor hasta la vida eterna. Oramos también por las familias de nuestra misión en los Andes, por consuelo para aquellos que hoy sufren la pérdida de un ser querido y gratitud para aquellos que has sostenido ante la amenaza del COVID-19. Especialmente oramos por Tamara, quien hoy ha cumplido un año más de vida. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tú misericordiosamente, con mucha paciencia y amor, has perdonado nuestros pecados y nos has librado de la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Continúa, te suplicamos, derramando tu misericordia sobre nosotros y concédenos todas las cosas buenas necesarias para este cuerpo y esta vida. Mantén alejado de nosotros todo lo que hace mal, toda idea humana, todo propósito diabólico. De ti, por ti y para ti son todas las cosas. Oh Señor, Padre Santo, Dios fuerte, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, quien junto con el Espíritu Santo eres un solo Señor, un solo Dios, ahora y para siempre. Amén. Visita nuestro hogar, oh Señor, y en tu gran misericordia defiéndenos de todos los peligros y riesgos de esta noche. Por amor de tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día. Y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido, y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bien, hermanos, así hemos llegado al final de nuestra oración de la tarde, oración de la noche. Como lo fue prometido, iba a durar menos, son las 8, duró menos de una hora. También, bueno, uno de los motivos es que, como bien saben, pudimos celebrar como iglesia la ordenación de Obed. A ver, lo voy a habilitar los micrófonos. Ahí está. De nuestro hermano Obed, que fue ordenado hoy, una muy linda ceremonia, que fue compartida de manera virtual también, por internet, por el Facebook. Gracias también a los hermanos que pudieron estar acompañando la transmisión. Sé que muchos de los que estuvieron aquí estuvieron presentes, con Marisol sé que estuvo Mandy también. No sé si me pierdo alguno más, pero bueno, ahí también la Miriam. Carmen. La Carmen también estuvo, ¿cierto? Bien. De ahí de Argentina mis padres también estaban acompañando, porque realmente es un motivo de celebración para la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no conoce fronteras o límites humanos, así que se extiende por todos los tiempos. Saludos también a todas nuestras visitas, las visitas del norte de Argentina y también la visita de Entre Ríos. Es un gusto tenerlos aquí presentes, a todos ustedes. Deseamos que el Señor los esté bendiciendo y acompañando. No sé si quiere presentarse, a ver si se animan. Tenemos a Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, feliz de compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué bueno, muchas gracias. Estamos contentos de tenerte. Daniela, ¿cómo también está, así como nosotros estamos con las alertas encendidas por el COVID, también había, en todas partes están tomando los cuidados necesarios. Ella tiene a su esposo, que tiene COVID positivo también,
por el cual también estuvimos orando, estudió mucho, pero también uno puede ver cómo el Señor sostiene a sus hijos y lo sostienen por medio de la cruz, y muchas veces lo vimos en carne propia y nos duele y sufrimos y padecemos, pero esa misma cruz que hoy es dolor y sufrimiento y padecimiento, después se convierte en nuestro trofeo más grande, en nuestra ganancia, porque del otro lado de la cruz está la resurrección y la vida eterna junto con el Señor. Gracias por estar con nosotros, que el Señor te bendiga ricamente también, a vos y a toda tu familia. Muchas gracias, Pablo. Bien, no sé si Mandy también, que Dios los cuide a ustedes. Muchas gracias, Pablo. No sé si alguien más se había sumado por último. También tenemos a Simón también, que lo saludamos, que aunque no lo vemos, también lo saludamos ahí desde Entre Ríos. También familias y hermanos luteranos que a veces nos acompañan en la meditación. Ahí está. Tenemos un matrimonio. Saludos a todos. Simón es la guaguita, el bebé que está ahí, que es el nieto de Daniela. Sí, mi nieto. Sí, así que bueno. Bien, hermanos. ¿Tenemos algún anuncio más? ¿Soy el presidente de la congregación?